Bien, bienvenidos entonces de regreso. El tema entonces que estamos revisando es el sistema financiero mexicano y decíamos entonces que el sistema financiero mexicano, su principal, digamos, pilar pues es el Banco de México y de ahí se desprenden los intermediarios financieros, quienes son los que nos van a ayudar a que el sistema financiero mexicano pues funcione de manera adecuada, ¿no? Una de las principales características del Banco de México es que nos va a ayudar a regular a los intermediarios financieros, a determinar las tasas de interés y a determinar también el tipo de cambio, ¿no? O ayudar al tipo de cambio. Muy bien. Decíamos entonces que los bancos son nuestro principal intermediario financiero y son los que nos van a poder hacer el link entre los que necesitamos el dinero y a los que a lo mejor no es como que les sobre el dinero, pero pues que están dispuestos a prestarnos el dinero a cambio de cierto pago, ¿no? Decíamos entonces que los intermediarios, la tasa de interés activa de los bancos es aquella que los bancos cobran por hacernos un préstamo a nosotros los usuarios, y una tasa de interés pasiva es aquella que los bancos pues regresan como premio a los que invierten su dinero con ellos, ¿no? Eso es lo que llevábamos. Esta dualidad hace que la intermediación bancaria implique diversos riesgos. Entre ellos destacan los riesgos de crédito y los riesgos de liquidez. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. El riesgo de crédito deriva de la posibilidad de que quienes recibieron el crédito de los bancos incumplan con su obligación de pagar. Entonces, los bancos van a incurrir en dos riesgos a la hora que abren operaciones. Uno es que cuando nosotros pidamos prestado, pues no podamos después pagarles, ¿no? O que los usuarios a los que el banco les otorgó el crédito o el dinero, pues se queden en insolvencia y no puedan regresar ese dinero que les prestaron, ¿no? Cuando nosotros nos sobregiramos la tarjeta y después ya no podemos pagar la tarjeta, pues es un riesgo al que el banco se enfrenta, ¿no? El hecho de prestarnos el dinero y que al final nosotros no podamos pagarle el dinero que nos ha prestado. Ese es un riesgo, primero, el riesgo de crédito. Y el riesgo de liquidez son consecuencia directa de que los bancos típicamente otorgan créditos a plazo, mientras que la mayoría de los recursos que captan se encuentran a la vista, ¿no? Un riesgo de liquidez, pues es que el banco no pueda ser solvente o no pueda regresar el dinero que nosotros les depositamos, ¿no? Eh, en algún momento, Argentina y algunos de sus bancos, pues cayeron en este riesgo, ¿no? En el riesgo de liquidez, en el que los bancos, cuando ellos captan el dinero, pues ponen a trabajarlo en otros instrumentos, ¿no? Que generalmente es a plazos. ¿Qué es esto? Pues que ellos invierten el dinero que reciben de los cuentavientes, lo captan y lo ponen a trabajar por un rendimiento de aquí a 3 meses, o de aquí a 6 meses, o a un año, o a 10 años, ¿no? Y entonces, si nosotros todos masivamente vamos al banco, donde tenemos depositado nuestro dinero, y le decimos, oye, ¿me puedes regresar el dinero que metí en este banco? Entonces, el banco se va a quedar de alguna manera, a los primeros pues sí les va a poder pagar, pero a los últimos que llegaron a reclamar de vuelta su dinero, pues les va a ser muy difícil recuperar el dinero porque el banco lo tiene invertido a largo plazo o a un mediano plazo, ¿no? Entonces, ese es el riesgo o ese es el riesgo de liquidez, que el banco no pueda cubrir, ¿sí? Los ahorros que nosotros le hemos hecho y regresarnos nuestros fondos, ¿no? Ese es el otro riesgo. Entonces, los riesgos van a caer, perdón, los bancos pueden caer en dos riesgos, en el riesgo de crédito y en el riesgo de liquidez. Existen acuerdos internacionales como el de Basilea que establecen los lineamientos para la regulación, la integración de indicadores de solvencia, solidez y liquidez de los bancos y los límites máximos de financiamiento que pueden otorgar. Digamos que si yo decido abrir un banco como negocio, pues entonces me tengo que apegar a los acuerdos de Basilea, ¿no? Por ejemplo, que me va a decir o me va a establecer, tú debes de tener o puedes tener de lo que te depositen, el 50% lo puedes poner en inversión a largo plazo, pero el otro 50% lo tienes que dejar ahí en la bodega por si alguien viene y quiere retirar sus fondos, ¿no? Ese es uno. Otro de los criterios es
qué tan bueno eres como banco, qué tan buen servicio prestas como banco, los límites máximos que puedes otorgar. Por ejemplo, si yo tengo 2 clientes que vienen y me depositan su dinero y luego viene un cliente a pedirme dinero, pues qué tanto porcentaje de lo que vienen y me depositan yo puedo otorgar un préstamo a otra persona, ¿no? Entonces, ese es otro de los acuerdos que se encuentran dentro del de Basilea. Los acuerdos, además, vigilan que los intermediarios financieros cumplan con el marco legal y la regulación emitida y que funcionen adecuadamente para proteger los intereses del público. Finalmente, las autoridades facilitan la transparencia mediante el registro, transmisión y divulgación de información asociada a las transacciones financieras, ¿no? Bien. Vamos a entrar ahora a los mercados financieros. Recuerdan que al principio decíamos, bueno, el sistema financiero mexicano está integrado por 2 partes. Uno son los intermediarios financieros, que como ya dijimos, los principales son los bancos, los segundos casas de bolsa, fondos de inversión, etcétera, ¿no? Todo aquel a quien yo le puedo dejar mi dinero o confiar mi dinero y que me va a generar un rendimiento. Eso es un pilar. Y el otro pilar o la otra rama son los mercados financieros. Y estos son aquellos en los que se intercambian activos con el propósito principal de movilizar el dinero a través del tiempo. Y están integrados principalmente por estos 3 mercados. El mercado de deuda, el mercado accionario y el mercado cambiario, ¿no? ¿A qué nos suena el mercado de deuda? Me gustaría escucharlos. ¿Qué creen que sucede en el mercado de deuda? ¿Cuál es el mercado de deuda? ¿A qué nos suena? ¿A qué nos suena el mercado de deuda? ¿No? Bueno, lo vamos a dejar. ¿A qué nos suena el mercado de acciones o el mercado accionario? Pues me suena que es donde ingresan como tipo las propuestas de las bolsas de valores. Muy bien, exactamente. El mercado accionario es donde nosotros vamos a transaccionar o a comprar y vender las acciones de otras compañías, ¿no? Como en las bolsas, ¿no? Como en la Bolsa Mexicana de Valores, como el Standard Poor's, como el CAC 40, ¿no? Bien, entonces son todos estos mercados donde nosotros podemos comprar y vender acciones de otras empresas, ¿no? Mercado cambiario, ¿a qué nos suena este del mercado cambiario? ¿Cuál será el principal, eh, cómo se dice? El principal objeto, pues, que se transacciona en el mercado cambiario. Las divisas, los productos y eso. Muy bien, las divisas, ¿no? En general, las divisas de cualquier región del mundo lo podemos comprar y vender dentro del mercado cambiario. ¿Y el mercado de deuda? ¿El mercado de qué, profe? De deuda. Ni idea, No, profe. quién sabe, profe. ¿Ok? El mercado de deuda, pues van a ser instrumentos de deuda los que vamos a estar comprando y vendiendo en este mercado, ¿verdad? Ok, y siento que lo que nos falta ahí ligar es cuáles son los instrumentos de deuda, ¿no? Un instrumento de deuda puede ser desde un pagaré, ¿sí? Porque nos estamos comprometiendo a pagar, entonces hay una deuda. Y un pagaré, el pagaré más popular que podemos encontrar, eh, será el de 28 días, ¿no? ¿Alguien recuerda lo que es un CETE? Es ¿cómo se llama? Pues algo donde tú inviertes y compras eso. Ajá. Es un papel gubernamental, ¿no? Es un papel gubernamental que es, que es de los más populares, que es a 28 días y es precisamente un pagaré o
o una deuda que tiene el gobierno con quien adquiere este instrumento, ¿no? Entonces, un CETE lo vamos a encontrar dentro del mercado de deuda. Y como ese papel gubernamental, ahora mismo vamos a ver que existen muchos más papeles gubernamentales que nosotros podemos intercambiar o comprar y vender dentro del mercado de deuda. ¿Okay? Entonces, retomando, dentro del sistema financiero mexicano vamos a encontrar los mercados financieros. Que de los mercados financieros, 3 son los más populares o 3 son los más principales. El mercado de deuda, que es donde vamos a cambiar y vender papel gubernamental y deuda o papel de deuda. Mercado accionario, que es donde vamos a intercambiar, a comprar y vender acciones de otras empresas o de varias empresas. Y el mercado cambiario, donde vamos a hacer trading con las currencies, ¿no? Con las monedas. Muy bien. El mercado de deuda dice lo siguiente: el gobierno federal, los gobiernos estatales y locales y las empresas paraestatales o privadas pueden necesitar financiamiento, ¿sí? Como todos, necesitamos lana, necesitamos que nos presten dinero, ya sea para realizar un proyecto de inversión o para mantener nuestras actividades en operación. Estas entidades pueden conseguir los recursos a través de un préstamo. Tienen dos opciones: ir con el banco y pedirle prestado dinero al banco, o a través de la emisión de un instrumento de deuda, o a través de este papel de deuda, ¿no? Este papel de deuda, como el CETE, por ejemplo, ¿no? O un pagaré, si es una empresa, ¿no? O si es una persona, pues podemos firmar un pagaré a un prestamista en lugar de ir al banco, ¿no? El mercado de deuda es la infraestructura donde se emiten y se negocian los instrumentos de deuda. El mercado de deuda también se conoce por otros nombres dependiendo del tipo de instrumento que se negocie. Por ejemplo, si en el mercado se negocian instrumentos de deuda que pagan una tasa fija, entonces se denomina de renta fija, ¿sí? ¿Qué es esto? La renta fija es que de aquí a que se termine el plazo, vamos a decir un año, todos los meses te voy a pagar la misma cantidad. Esa es una renta fija. Y vamos a decir que te voy a pedir prestado por medio de un pagaré, o sea, por medio de deuda, 10,000 pesos. Y de aquí a los próximos 10 meses, cada mes te voy a pagar 1,000 pesos, ¿no? Entonces, de aquí a 10 meses, yo te habré cubierto la deuda, que son los 10,000 pesos. Obviamente, más el rendimiento, ¿no? Entonces, vamos a decir que te voy a pagar 1,100 pesos, ¿no? Y al final, yo te habré pagado los 10,000 pesos más, más otros 1,000 pesos de interés, ¿sí? Los instrumentos de deuda, entonces, son títulos, es decir, documentos necesarios para hacer válidos los derechos de una transacción financiera que representa el compromiso por parte del emisor, o sea, por parte del que pide prestado, pagar los recursos más un interés pactado o establecido previamente al poseedor del título, o sea, al que nos va a prestar el dinero, ¿no? En una fecha pactada de vencimiento ya dada, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Pues un título prácticamente es un papel donde dice: yo me comprometo a ti, yo me comprometo contigo, perdón, a pagarte 1,000 pesos durante todo este periodo, que son 10 meses, cada día primero, ¿no? Entonces, esos son los elementos que tiene. ¿Quién es el deudor? ¿Quién es el que presta o el tenedor, ¿sí? Del título de deuda? ¿Y cuánto es lo que yo voy a estar pagándote durante un periodo ya establecido? Los instrumentos de deuda, entonces, los vamos a clasificar por su cotización, ¿sí? Que es cuándo van a cotizar, cómo cotizan, por su colocación, dónde los vamos a comprar y vender, por la tasa de interés, si es fija o es variable, o por el riesgo del emisor, ¿sí? Si yo, por ejemplo, yo necesito el dinero, entonces yo soy el emisor del título de deuda. Si tú ves, por ejemplo, que yo le pido prestado a Londra y luego voy con Areli y le vuelvo a pedir prestado y luego voy con Daniel y le pido prestado o con Fabio y le pido prestado, pues ¿qué es lo que pensarías, no? Pues dices, güey, pues este chavo como que pide prestado a todo el mundo y quién sabe si paga, ¿no? Entonces, como que todos vamos haciendo una percepción de alguien más y esa es la calificación que le vamos a otorgar, ¿no? Sabes que a Carlos ni le prestes porque como que nunca paga, siempre anda viviendo de prestado. Entonces, nosotros le otorgamos cierta calificación y decimos a él sí, a él no, ¿no? Entonces, eso es como el riesgo de emisor. ¿Qué tan riesgoso es?
prestarle a esta persona y que te pague realmente, ¿no? Y de acuerdo a ese riesgo, pues también dirás, ah, bueno, te presto, pero te voy a prestar más caro. ¿Por qué? Porque tú eres mal pagador. ¿Ok? Entonces, los instrumentos de deuda los vamos a clasificar en 4. Por su colocación, por su cotización, por el tipo de tasa y por el riesgo de emisión. Ahora, los instrumentos de deuda, según su cotización, va a ser la forma en la que se hacen públicos los precios de los títulos, y los instrumentos se dividen en los que cotizan a descuento y los que cotizan a precio. ¿Okay? ¿Qué es esto de cotizar a precio y cotizar a descuento? ¿Alguien recuerda cuál es la característica de un CETE? ¿O sabemos las características de un CETE o no tenemos ni idea? Pues que tú puedes decidir, ¿no? Que si quieres que te regresen tu inversión a 28 o 90 días, creo. Ok, ¿qué más? ¿Cuánto cuesta un CETE? 1,000 pesos. 1,000 pesos. 10 pesos. Ok, muy bien. Bueno, las características del CETE es que funcionan a descuento. ¿Qué es esto? Que tú vas y le tocas la puerta al gobierno, toc, 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 y dices, oye, ¿sabes qué? Quiero comprarte un CETE. Me interesa invertir en ti, gobierno, entonces quiero comprarte un CETE. Ok, perfecto. Entonces, el gobierno arranca el papelito y te lo da. Que dice, mira, aquí dice que es un CETE, que es a 28 días y cuesta 10 pesos. Aquí impreso dice que cuesta 10 pesos. Sin embargo, como el CETE funciona a descuento, en lugar de que ahorita tú le des 10 pesos al Banco de México o al gobierno, tú le vas a dar 9 pesos porque funciona a descuento. ¿Ok? Y al final del plazo, al final de los 28 días, o sea, tú le vas a prestar al banco, perdón, al gobierno 9 pesos y al final de los 28 días tú vas a regresar con tu papelito y le vas a decir, ahora sí ya págame. Y lo que te va a regresar el gobierno de México van a ser 10 pesos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el documento que tú llevaste decía vale por 10 pesos. O yo te prometo pagar 10 pesos. ¿Qué es lo que sucedió? Al principio, tú le diste 9 pesos solamente. ¿Por qué? Porque funciona a descuento. ¿Ok? Entonces, un documento o un instrumento de deuda que funciona a descuento, tú al principio de la transacción le das menos lana de la que dice el papelito y al final del plazo, tú vas y cobras lo que dice el papelito. ¿Ok? Eso es como funcionan a descuento. ¿Sí? Por otro lado, los que funcionan a precio, tú cuando vas al banco y él te da el papelito, dice 10 pesos, y tú le das 10 pesos, y al final del periodo, él te va a regresar tus 10 pesos más un interés. ¿Sí vemos la diferencia entre a descuento y a precio? O más o menos. Levante la mano el que sí entendió. Totalmente. Yo aún más o menos, profe. Más o menos. Ok, ahí les va de nuevo. A descuento, más bien, vamos a empezar ahora al revés, por a precio. Hay dos tipos, o los instrumentos de deuda según su cotización, los vamos a clasificar en dos. A precio, ¿sí? Que ahí les va el ejemplo. Tú vas y compras un instrumento de deuda, ¿no? Al comprar un instrumento de deuda me refiero a que tú le vas a prestar a alguien, ¿sí? Un dinero, y a la hora que lo firman, el papel dice, yo, Carlos Vázquez, me comprometo a pagarte a ti, Alondra, 10 pesos en 28 días, ¿sí? Entonces, hoy, en este momento, siendo el día viernes 16 de abril, ¿sí? Yo te doy este pagaré a Alondra y tú, Alondra, me vas a dar 10 pesos, ¿ok? Así funciona. Al final de los 28 días, Alondra viene y me dice, oye, Carlos, la lana que me debes, ¿te acuerdas que te presté una lana y tú me firmaste este papel? Ah, sí, sí me acuerdo. Pues vengo a cobrarte.
Ah, ya está, dame el papelito que dice 10 pesos y yo te regreso a ti 10 pesos, Alondra, más un peso más que es el rendimiento, ¿no? O la tasa de interés. Ah, fregón. Y ya, Alondra se va muy contenta con sus 11 pesos, ¿sí? Eso es cuando funciona a precio. ¿Por qué a precio? Porque yo le voy a pagar, yo me comprometí a pagar 10 pesos que decía el papelito, más el interés que fue de un peso. Y ya, así funciona a precio, normal, ¿ok? Bien. A descuento funciona de esta manera. Viene Alondra, o yo le digo a Alondra, Alondra, ¿me puedes prestar otra vez 10 pesos? Ah, sí, ¿cómo no? Claro que sí. Entonces, hoy, siendo viernes 16 de abril, firmamos un documento. Un documento donde dice, yo, Carlos Vázquez, me comprometo con Alondra a pagarle 10 pesos en 28 días. Le doy el papelito y le digo, ¿sabes qué, Alondra? En lugar de que me des ahorita los 10 pesos, dame 9 pesos solamente. Y Alondra me dice, ah, ok, pero al final de los 28 días tú me vas a pagar 10 pesos. Sí, 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 yo te pago los 10 pesos al final de los 28 días. Ya está. Entonces yo le doy a Alondra un papelito que dice que yo le debo 10 pesos, pero en realidad ella solamente me va a dar 9 pesos. ¿Ok? Eso es lo que es, así es como funciona a descuento. O sea, el documento que yo le firmé a Alondra dice 10 pesos, pero en realidad Alondra me prestó un poquito menos, un peso menos. Y ese peso será el rendimiento. ¿Quedó un poquito mejor? Sí, profe. ¿Un poco mejor? Bueno, ahí les va. Entonces, los valores a descuento se refieren a los instrumentos de deuda que no pagan intereses periódicamente, es decir, no pagan cupones. El rendimiento que obtienen los inversionistas proviene de comprarlos a un descuento, esto es, a menor precio a la cantidad que debe pagar al momento del vencimiento, o sea, a menor precio de lo que dice el documento. Este precio es conocido como valor nominal. Lo que dice el papelito es el valor nominal. ¿Sí? El valor nominal del título está estipulado en el documento del instrumento y también se conoce como valor facial, o sea, facial porque tiene una cara, entonces el papelito, lo que tiene escrito ahí es el valor facial o el valor nominal. Los valores que cotizan a precio pagan cupones y el precio del instrumento es el resultado de sumar el valor del día de hoy, o sea, lo que tiene el papelito, más los pagos de interés que pagará el título en el futuro, conocido como valor presente del interés. ¿Okay? La diferencia entre el precio del valor nominal y del título se conoce como el rendimiento. O sea, lo que tiene el papelito contra lo que yo pagué al final, que serían los 10 pesos más el peso, ese sería el rendimiento, ¿okay? El peso adicional que pagué. Muy bien. Se nos fue una. Por medio de su colocación o por su colocación los podemos dividir también mediante la colocación pública, ¿sí? Que es cuando yo abro a todo el mundo y digo, oigan, necesito dinero y voy a estar colocando pagarés. ¿Alguien me quiere comprar un pagaré? ¿Alguien quiere apoyarme? Y yo te doy un papelito, tú me das dinero, ¿sí? Y se hace por medio masivo, ¿no? A través de un medio masivo de comunicación, como periódicos, boletines de la Bolsa Mexicana de Valores. Bajo esta modalidad, la asignación se puede realizar por medio de una subasta o si este tiene una lista de clientes, pues se negocia con ellos, ¿no? Entonces, cuando es por medio de su colocación, vamos a tener la colocación pública, que yo lo voy a gritar a los cuatro vientos que necesito dinero y que estoy dando papelitos a cambio de dinero, que ya los pagaré después, o va a ser por medio de la colocación privada. ¿Cómo es la colocación privada? Yo ya los conozco a ustedes, mis alumnos, entonces yo voy con ustedes y les digo, oigan, ¿saben qué? Necesito lana y les voy a dar un pagaré si alguien se anima a prestarme el dinero. Y no lo hago público, no lo grito a los cuatro vientos, simplemente entre nosotros, yo les ofrezco a ustedes aquí de compas los pagarés. Y ya dirán ustedes, ah, sí me interesa o no me interesa. ¿Sí? Dice, por lo general, esta oferta va dirigida a una persona, a un grupo de personas determinadas, o también se puede tener una lista de asignación previa. O sea, yo puedo tener mis contactos a quienes puedo pedirles prestado, ¿no? La diferencia radica, pues, en que una se hace del conocimiento público, o sea, de todos los participantes del mercado, y la otra, pues, nomás es aquí en corto. También los instrumentos de deuda los podemos clasificar por medio de su colocación, que puede ser una colocación privada, que por lo general esta oferta va dirigida a una persona o grupo de inversionistas
y la otra pues es la colocación pública. ¿Sí? Por lo tipo de tasa, puede ser, podemos colocarlos a una tasa fija, ¿sí? Que es una tasa en la que yo ya lo fijé y yo ya dije te voy a pagar $1, ¿sí? Al final del periodo, o por una tasa variable, que yo te voy a decir, pues cada mes yo te voy a pagar $1, ¿no? Y $1 convertido en pesos. Y si hoy el dólar amaneció a 21 pesos, pues te pagaré 21 pesos. Y si amaneció a 23 pesos, pues te pagaré 23 pesos, ¿no? Entonces vamos a tener por su tipo de tasa, tasas fijas, que será una cantidad ya establecida, o una tasa variable, que será cada mes irá cambiando, ¿no? Irá cambiando dependiendo del tipo de cambio, dependiendo del índice al que lo tengamos ligado. Ahora, como les comentaba, también lo vamos a poder clasificar por el tipo de riesgo. ¿Qué es esto? Pues qué tan riesgoso es la persona a la que yo le voy a prestar el dinero, ¿no? Si es muy riesgoso, pues le pagaré o le daré una calificación menor y yo determinaré si le quiero o no prestar dinero a esta persona. ¿Ok? ¿Dónde se compran y se venden? En términos generales, para que una persona pueda comprar o vender títulos de deuda, es necesario que acuda a un banco o a una casa de bolsa para que dichas instituciones puedan realizar la transacción. O sea, no es nomás que yo necesite dinero y se las pido a ustedes, tengo que ir a una casa de bolsa para realizar estas transacciones. No nos dio tiempo de terminarlo. Nos vamos a quedar entonces hasta aquí y se nos está terminando el tiempo. ¿Sí? Entonces, para esta semana les había puesto en la plataforma una actividad, sin embargo no hemos terminado la sesión. ¿Les parece si aventamos esta actividad para la próxima semana y podemos terminar nuestro tema? Perfecto, profe. Ok, Sí, entonces, profe. la próxima semana lo único que tendremos que hacer un quiz de lo que ya hemos visto, ¿ok? No de esto del sistema financiero mexicano, sino de los conceptos básicos de finanzas, nuevamente como para repasarlo, quién es el CFO, sus funciones, etcétera, etcétera. ¿Les va? Sí, profe. Sí, está bien. profe. Muy bien, anden pues. Pues entonces los libero, que pasen un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Sale, profe, igual. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Bye.